Principio de Arquímedes y estabilidad. A lo largo de tu vida habrás visto que algunos cuerpos sólidos parecen mantenerse en equilibrio cuando se encuentran total o parcialmente sumergidos en agua, como pueden ser botellas plásticas, pelotas de playa, lanchas, barcos, etc. Se dice normalmente que estos objetos flotan en el agua. Por su parte, también habrás visto que otros objetos se hunden sin remedio hasta tocar fondo. Tal vez te hayas preguntado el porqué de este fenómeno. Es una creencia común el decir que los objetos hechos de materiales menos densos que el fluido en el que se encuentran flotarán. Si bien la premisa anterior tiene cierto grado de verdad, esta no explica cómo es que un barco de carga hecho de alguna aleación de acero, las cuales son todas mucho más densas que el agua de mar, es capaz de mantenerse a flote. Entonces, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la fuerza de flotación? Para responder esta pregunta, considera un fluido en reposo, en el cual delimitaremos una porción del fluido con geometría arbitraria. Debido a la presión hidrostática, la cual se ha estudiado en videos anteriores, el fluido circundante ejerce sobre cada punto de la superficie que delimita la porción encerrada una fuerza normal. Habíamos establecido que el fluido se encuentra en reposo, por lo que el volumen encerrado debe encontrarse en equilibrio. Como primera condición estática se tiene. Analicemos con más detenimiento el eje Y. A lo largo de este actúa el peso de la porción de fluido encerrado, que tiende a hundirlo. Para mantener el equilibrio, se deduce que el fluido circundante debe de ejercer una fuerza de igual magnitud al peso de la porción encerrada, pero en sentido contrario. Como segunda condición estática se tiene. Lo anterior implica que no hay una rotación de cuerpo rígido, por lo cual tanto el peso de la porción encerrada como la fuerza con la que contrarresta debe pasar por el centro de gravedad de ésta. Ahora bien, ¿qué pasaría si reemplazase el fluido encerrado por un cuerpo sólido de la misma geometría? Si bien el peso de este nuevo cuerpo sólido será diferente, la fuerza vertical que ejerce el fluido circundante hacia arriba conserva su magnitud. Puede ser una mera consecuencia de la presión hidrostática, es independiente del peso del cuerpo sumergido. De aquí se deduce un principio importante conocido como principio de Arquímedes, en honor al físico y matemático griego del mismo nombre. El principio de Arquímedes establece que, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, éste ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. A esta fuerza que se ejerce en dirección ascendente se le llama fuerza de flotación o Fb, y actúa sobre el centro de gravedad de la porción de fluido desplazado, que llamaremos centro de flotación B, el cual no necesariamente coincide con el centro de gravedad del objeto sumergido. Expresado matemáticamente sería, donde Wb es el peso del volumen del fluido desplazado. Así bien, si un cuerpo flota en el agua es porque el peso que desplaza de este fluido es igual al peso del objeto en su totalidad. Si por el contrario se hunde, es debido a que éste tiene un peso mayor al que tendría una porción de agua con la misma geometría y dimensiones. Así, por ejemplo, un trozo de madera es capaz de flotar en el agua debido a que el volumen del agua se desplaza, la parte sumergida tiene un peso igual al de la totalidad del trozo, logrando el equilibrio mediante la fuerza de flotación ejercida. En general, esto explica también por qué los objetos de materiales menos densos en el agua son capaces de flotar en ella, pues mientras estos se sumergen gradualmente, llegará un punto en el que el volumen desplazado del agua tendrá un peso igual al del cuerpo sólido, de manera que la fuerza de flotación ejercida mantendrá a este último a flote. ¿Y qué hay de objetos que, siendo de materiales más densos que el agua, flotan? Retomando el ejemplo de los barcos hechos de acero, hay que mencionar que son huecos en su interior, de manera que su peso es mucho menor al que tendrían al estar rellenos de material. Aunque el barco está hueco, el volumen de agua que se desplaza encerraría una porción no hueca del fluido, de manera que llegará el punto en el que el peso del barco y el peso del volumen desplazado alcanzará el equilibrio. Habrás notado también que todo objeto sumergido en agua tiene un peso aparente menor al que tendría si estuviese fuera de ella. Esto se debe a que la fuerza de flotación reduce la cantidad de fuerza necesaria para levantar el objeto. El aire, al ser un medio fluido, también está ejerciendo sobre ti y los objetos a tu alrededor una fuerza de flotación, pero esta es tan insignificante que puede despreciarse en muchos casos. Ahora bien, supongamos nuevamente un cuerpo de geometría arbitraria que se posiciona en el fluido sobre el cual es capaz de flotar. Una pregunta importante que debemos hacernos es,
¿Cualquier orientación del cuerpo es adecuada para mantener el equilibrio? Recordemos que el centro de flotación es la porción del fluido desplazada, sobre el cual actúa la fuerza de flotación. No siempre coincide con el centro de gravedad del cuerpo del sólido, sobre el cual actúa el peso de éste. Si bien el equilibrio en términos de desplazamiento se mantiene, dependiendo de la orientación del cuerpo, la fuerza de flotación y el peso del sólido pueden estar en línea de acción diferentes, provocando que exista un par de fuerzas, el cual tendrá como consecuencia que el cuerpo experimente rotación hasta alcanzar la primera orientación en la que ambas se encuentran en la misma línea de acción. Decimos que una orientación es estáticamente inestable cuando en la mínima perturbación éste rotará hasta alcanzar una posición que sí sea estable. En el caso de un barco, se busca que éste tenga una posición estable para navegar, de manera que las altas y bajas de marea no sean suficientes para ocasionar que éste se voltee. Para esto, los ingenieros que diseñen el barco deben seleccionar una geometría adecuada para el barco, lo cual implica una larga serie de cálculos que, si te interesa, puedes investigarlos por tu cuenta. Por lo pronto, solo nos interesa determinar si una orientación es estable o no. Para esto, la única manera de hacerlo es perturbando ligeramente la orientación del cuerpo en cuestión, observando entonces si el par generado por el peso del cuerpo y la fuerza de flotación ejercida por el fluido tienden a regresar al objeto a su orientación inicial, o por el contrario, tienden a hacerlo rotar hacia una orientación diferente más estable. ¿Cómo es que podemos conocer el sentido que tendrá el par de fuerzas generado por esta perturbación? Para eso, volvamos con el elemento de geometría arbitraria que mencionamos unos instantes atrás. Este se encuentra inicialmente orientado de forma que el centro de gravedad del cuerpo y el centro de flotación de la parte sumergida se encuentren sobre una misma línea vertical en la cual actúa el peso y la fuerza de flotación. Supongamos que gira el objeto de manera que dicha línea vertical describa un ángulo de cambio θ en sentido antihorario. La modificación de la orientación del cuerpo no cambia su centro de gravedad, pero sí su centro de flotación, pues cambia la parte sumergida en el fluido. Se calcula la nueva posición del centro de flotación y se traza una línea vertical desde dicho punto hasta intersectar con la línea girada en un ángulo de cambio θ. El punto de intersección entre ambas rectas se conoce como el metacentro, M. Se dice que si el metacentro está por arriba del centro de gravedad, entonces el par de fuerzas tenderá a regresar el cuerpo a su orientación original, con lo cual dicha orientación es estable. Si por el contrario el metacentro se encontrase por debajo del centro de gravedad, el par de fuerzas generará un momento que modificará la orientación del cuerpo. Por lo tanto, su orientación original no era estable. Por lo anterior, la tarea de determinar la estabilidad de cierta orientación de un cuerpo flotando en un fluido se resume a determinar la ubicación del metacentro cuando éste gira un ángulo de cambio θ. ¿Y cómo logramos esto? Considera el siguiente cuerpo prismático de largo L y de área transversal A, el cual se ha girado un ángulo θ de su posición inicial en sentido horario. Observe que los ejes X y Y también han girado un ángulo θ en el mismo sentido. El perfil del prisma tiene centro de gravedad G y centro de flotación originalmente en B. Ha de calcularse el nuevo centro de flotación B', el cual no es más que el centroide de la parte sumergida, donde X testada es la distancia medida a lo largo del eje X en la que se encuentra el nuevo centro de flotación, y V subíndice B es el volumen sumergido en el fluido. Observa cómo la primera integral se calcula sobre la región que originalmente estaba sumergida, por lo que podemos ignorarla y considerar únicamente la región que sumerge y la que emerge. Tomando a diferencial de volumen como el producto del diferencial de área y el largo, tenemos. Notarás que, de lo cual podemos sustituir el diferencial de área por x tangente de θ de x, tendríamos entonces el producto de diferencial de x y largo puede verse como un elemento diferencial del área en el cual el plano que representa la superficie del fluido en la orientación inicial corta al prisma, pues la línea de la superficie del fluido coincide con el eje x, por lo cual ambas integrales pueden combinarse de la siguiente forma.
Recordarás que la integral anterior no es más que el momento de inercia de una figura plana, en este caso para el perfil de la parte sumergida del cuerpo. La distancia del centro de flotación al metacentro se calcularía entonces como la suma de la distancia del metacentro al centro de gravedad, más la distancia del centro de gravedad al centro de flotación. Si observas bien la figura, se forma el triángulo rectángulo B, B', M, en el cual las distancias B, B' y MB son los catetos y M, B' la hipotenusa. El ángulo entre las distancias MB y MB' es numéricamente igual a θ, por lo que también podemos notar que la distancia BB' debe ser numéricamente igual a x testada, por lo que, resolviendo para distancia MB, recordemos que anteriormente obtuvimos que concluimos que, como lo que nos interesa realmente es el signo de la distancia mg, resolvamos la ecuación anterior para esta variable obteniendo de esta manera el valor de mg es positivo. La orientación del objeto es estable, en caso contrario es inestable. Realicemos un pequeño experimento para mostrar y visualizar en un entorno real el concepto de estabilidad.